Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del Diplomado Fortalecimiento de las Competencias y Capacidades Técnicas Humanas para la Atención de la Población en Salud Sexual y Reproductiva de Infancia, que la Fundación Éxito con el apoyo de la Universidad de Antioquia realizan para todos ustedes. Mi nombre es Ivonne Damaris Valencia Muñoz, soy trabajadora social, DULA y consultora en desarrollo infantil. Estaré compartiendo con ustedes a través de esta teleconferencia en torno a la mediación educativa en la salud sexual y reproductiva y en la promoción del crecimiento y el desarrollo de la niñez. Esta teleconferencia pretende darnos la posibilidad de una revisión de cómo está ese proceso de interacción consentido, transformador en cada intervención, abordaje que desde la salud realizamos con las diferentes poblaciones. Para iniciar, les invito a que revisemos unos conceptos de entrada para situar o contextualizar, porque hablar de mediación educativa en un proceso de sanación o en un proceso de promoción y prevención, o si se quiere también de atención o asistencia a la salud. Uno, empecemos situando a la salud como un aprendizaje, es decir, como una resulta o como un derivado de un proceso de adaptación que vive cada ser humano en el curso de su vida, de un proceso de cambio que va hablando de la manera como procesa, se transforma en la relación entre genética, ambiente, relación y los acontecimientos que van ocurriendo en la vida de cada ser humano. Entendamos la salud como, en esta reflexión, como parte del relato de la biografía de todo ser humano, desde incluso antes de nacer. Cada situación, cada acontecimiento que es atendido desde el escenario de salud, habla de una historia, de cómo ese ser humano se ha procesado, qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, en qué contexto, bajo qué parámetros culturales, bajo qué condiciones sociales, económicas, ambientales. Y en tanto situamos la salud como aprendizaje, entonces la educación entra como proceso que permite a la población que se atiende a fortalecer cómo percibe, cómo significa lo que va aconteciendo en su cuerpo y en su mente, en sus emociones, en ese proceso de estar bien, de estar sano. Por ello, educación en salud, en programas de PIP o en programas de atención, busca fundamentalmente incidir en las formas como están decidiendo, en la calidad de las decisiones que está tomando, sea la familia, sean mujeres y hombres, en su proceso de estar bien, de estar sanos, de su buen vivir, de su bien vivir. Y en esta entrada de contexto a la reflexión de por qué hablamos de mediación educativa, está también la intención de situar la educación en la acción en salud en torno, y más en este curso vital, que va desde antes de nacer y hasta los primeros años de vida, situarlo en el acompañamiento a la familia y en el propósito de coadyuvar a que los cuidadores rodeen ese proceso de adaptación de niños y niñas, incluso desde el vientre materno. Entonces, estamos hablando de que el acompañamiento de la familia tiene un propósito y ese propósito está relacionado con generar seguridad. Seguridad que básicamente está centrado en esa certeza o en esa confianza de que se es capaz, en este caso, de cuidar a niños y niñas
o la certeza de que se es capaz de tomar las mejores decisiones frente a la preconcepción, por ejemplo, en la preconcepción o en la concepción o durante la gestación, e incluso que ese acompañamiento que hacemos pueda ayudar a, a quienes rodeamos en el acompañamiento a comprenderse mejor como personas, a saber de sí, a comprender que lo lleva a tomar unas decisiones, que lo lleva a tomar ciertas prácticas o porque hay que cambiarlas en función de una crianza o un proceso de cuidado de la infancia o de la salud sexual y reproductiva. En este horizonte de la mediación educativa vamos a situar también la humanización de la atención como un punto de partida de por qué hoy la pedagogía, por qué situamos el aprendizaje, por qué situamos el acompañar con sentido y con intención a la población que se atiende, a mujeres, a niños y niñas, a hombres, padres, a hombres que están también decidiendo sobre la crianza y sobre la paternidad. Y esto básicamente está relacionado con que el proceso de humanización en la atención nos está convocando a reconectar especialmente con el proceso de comunicarnos y de cuidar la vida. Cuando se revisan las guías de detección de alteraciones en el embarazo y en el posparto, se convoca a pensar la humanización básicamente como un proceso de comunicación. Y un proceso de comunicación que nos permite recuperar la compasión y el sentido de unidad que tenemos con el universo, con la naturaleza, con las familias, con el territorio al que pertenecemos. Es decir, no sentirnos separados, no sentirnos aislados y sentir empáticamente el dolor que hay detrás de quien ha perdido su salud o quien está aprendiendo a cuidarla. Entonces, en esta primera entrada, este marco contextual de por qué hablamos de mediación educativa, entendamos de que estamos aprendiendo la salud desde antes de nacer y que cada proceso que da cuenta de que estamos gozando de un estado de salud pleno, cada proceso va dando cuenta de los aprendizajes, de las creencias que se han transformado, de las prácticas que se han asumido para el cuidado. Todo ello tiene que ver con un proceso que implica tener acompañamiento para desarrollar capacidad. Es decir, la salud como capacidad de cada ser humano de tomar las mejores decisiones para estar bien, para preservar la vida y para potenciarla, habla especialmente de que necesitamos vivir procesos de adaptación, de cambio, y en ello necesitamos acompañamiento. En ese orden de ideas, todo personal que está asociado a los procesos de cuidado de la salud, en lo clínico, en lo comunitario, en lo individual, es un agente educativo, es un mediador educativo y está convocado también a, digamos, que alimentar de pedagogía sus relaciones y sus interacciones con los usuarios, con los pacientes, con las comunidades. Bien, si entonces empezamos comprendiendo la salud como aprendizaje, ¿sí?, que da cuenta de lo que hemos aprendido frente a cuidarnos, vamos a hablar de quién es ese sujeto que está aprendiendo. Durante este proceso de formación, son diferentes digamos, las poblaciones en el curso de vida que han sido abordadas, desde la preconcepción y hasta el crecimiento mismo del ser humano. ¿Quién es ese sujeto que está aprendiendo y que está detrás de las atenciones y detrás de los servicios que desde las diferentes instituciones se ofrecen? Inicialmente empecemos pensando en mujeres y hombres,
que buscan la asesoría preconcepcional o buscan la asesoría de anticoncepción. ¿Sí? Estamos ante hombres y mujeres que están haciendo ejercicio de su libertad reproductiva. Y eso implica que quienes estamos, digamos, enfrente o asumiendo la interacción, nos implica comprender que es un ser que si está haciendo ejercicio de su libertad reproductiva, está en la vía de decidir sobre el disfrute de su sexualidad, se quiere disfrutar su sexualidad sin riesgos, ¿sí? Y está dándole un lugar a la procreación informada, si se quiere. Es un ser que de alguna manera, ese hombre o esa mujer, es un hombre o una mujer que están pidiendo conocimiento, que están demostrando a quien hace la orientación en la asesoría una voluntad, un deseo de asumir con responsabilidad. Situamos en este contexto la pregunta por quién es el sujeto que está ahí detrás de los servicios, porque eso va a definir la manera en que interactúo. Si estoy ante un ser que está ejerciendo su libertad, que está ejerciendo y reconociendo el gozo en su cuerpo, el deseo de disfrutar su sexualidad, pero también su responsabilidad con decidir los hijos e hijas. El sujeto que hay detrás de la gestación, la mujer misma, está básicamente cruzada por un proceso de incertidumbre. La gestación básicamente convoca a esa incertidumbre de crear, que es propia a todo proceso creativo, ¿sí? Ese no saber qué va a pasar, cuál es el siguiente, cuál es la siguiente expresión, el siguiente paso, qué va a suceder en pocos días, cómo va a ser el parto, cómo va a ser ese encuentro. La incertidumbre es lo que cruza a la mujer en gestación, ¿sí? Y a la familia. Y en ese sentido, una mujer en gestación, una familia en gestación, está viviendo un proceso que es de expansión, se está abriendo, pero al tiempo vive un proceso de contracción porque implica aceptar, sostener nuevas prácticas, aceptar cambios que, digamos, de alguna manera incrementan ese nivel de incertidumbre. Todo lo que se daba por cierto, incluso en el propio cuerpo, ya no es, o ya es redimensionado, o ya es transformado, ¿sí? Y eso hace que en la mediación educativa, si se quiere, en consulta, en el trabajo individual, el trabajo colectivo, comunitario, pues tengamos como ingrediente que ante la incertidumbre lo fundamental es la confianza. ¿Quién hay detrás del parto? ¿Quién es la mujer en parto? Ya en otra sesión lo habíamos abordado, pero sinteticémoslo. La mujer en parto es una mujer en estado mamífero, es un ser instintivo, conectado con sus profundas raíces de sentimiento y de emoción, y especialmente busca ser ella misma, expresar toda su fuerza, todo su cuerpo está volcado, su mente y su emoción está volcado hacia dejar que la vida se exprese. Y eso es una apertura, si se quiere, un atravesamiento total en cuerpo, mente y emoción. Un poco en el curso vital viene el niño y la niña, una vez nacido niño y niña, con quién estamos enfrente, es decir, con quién estamos interactuando. Básicamente estamos interactuando con un ser que para expresarse, manifestarse, para construir su mundo, es un ser fusional, está fusionado. Y está fusionado especialmente a su madre, a su cuidador principal, que es su madre, y que excepcionalmente podrá ser otra persona. Fusional significa
que para quien está haciendo los procesos de atención, comprender que al tiempo que se interactúa con los bebés, con los niños y las niñas en la primera infancia, lo está habitando la madre como el ser con el que está fusionado. Es decir, detrás de un niño y una niña creciendo, en los programas de control de crecimiento y desarrollo, detrás de toda manifestación está la madre. Está la madre con sus preguntas, y cuando digo sus preguntas es que lo habita ese niño. Ese niño es, digamos, el espejo de esa madre y nos dice cómo está esa mamá, en emociones, en sentimientos y en preguntas por la vida misma, ¿sí? Un poco ante una situación de enfermedad, por ejemplo, o una situación de alteración, tener claro que un niño es un ser fusionado, un ser fusional emocionalmente, nos permite que asumamos las preguntas con la madre, una conversación significativa con la madre, porque desde allí es posible encontrar incluso respuestas o comprensiones a lo que está aconteciendo en el niño y la niña. Esta parte del contexto, entonces, para darnos a la tarea de cómo nutrir la mediación educativa, rescata la biografía de cada ser humano, o sea, situar la pregunta especialmente por quién hay detrás de ese ser humano que estamos atendiendo. Y estos son algunos, digamos, algunos esbozos, si se quiere, unos rasgos básicos de qué está aconteciendo detrás de la persona que está en procesos de asesoría de preconcepción, de quien está gestando, quien está pariendo y quien está en proceso de crecimiento. Bien, parte de este contexto de compartir algunas herramientas para la mediación educativa, es situar básicamente frente a qué escenario educativo estamos continuamente en el entorno en salud. ¿Sí? Hay un escenario a transformar con el que se enfrenta todo profesional, todo agente educativo. Y ese escenario obra como un círculo que inicia con el miedo, sigue con la tensión, miedo, tensión y dolor. Es decir, a más miedo, mayor tensión, mayor dolor. Sea cualquiera, digamos, el motivo de consulta, el proceso observado en los diferentes servicios de salud sexual y reproductiva y de infancia, de por medio lo que nos expresa quienes llegan a nuestro acompañamiento, tienen en la base un temor. Y ese temor, en tanto no es abordado, va a generar mayor tensión. Y en tanto esa tensión incremente, va a haber dolor. Y un dolor que es físico, malestar, ¿sí? O un malestar físico, o también un dolor que puede ser emocional, ¿sí? Ese escenario que en el entorno de salud está palpable en permanente en los diferentes servicios, la apuesta entonces es que con una mediación educativa podamos transformarlo en un círculo virtuoso, en donde frente al miedo, entonces generemos confianza, amor, comprensión, compasión. Y generando confianza, amor y comprensión, se vivan estados de relajación. Y viviendo estados de relajación, entonces la salud cada vez más podamos vivirla como placer. Y que en todos los procesos de atención, los procesos de asistencia a la salud sexual y reproductiva y de la infancia, básicamente restituyan nuestra capacidad de sentir amor, de sentir confianza, de lograr estados de calma para poder tomar las mejores decisiones, para hacer las transformaciones en prácticas de cuidado, que es lo que más requerimos, y para poder sentir placer en ese proceso de desarrollarnos y de crecer. Esa es la apuesta. Entonces, una mediación educativa que asume la salud como un proceso de aprendizaje,
entendiéndola así, entonces reconoce que hay sujetos que están aprendiendo en ese proceso de preservar su salud, de mantenerla o de restituirla, o si se quiere también de promoverla, y que esos sujetos tienen unas características que es necesario reconocerlas, saber quiénes son, para ayudarles a transformar, apoyar esa transformación desde la confianza, el placer de existir. La mediación educativa tiene un sentido, y cuando estoy diciendo mediación educativa, básicamente estamos hablando de esa interacción que ocurre en todo proceso de atención en salud, ya sea para hacer asistencia y recuperación de la salud o para hacer promoción o prevención. Es esa interacción en la que se toman decisiones, en la que se incorporan nuevas prácticas en pos del bien vivir y el bienestar de la población, ¿sí? El sentido de que esa interacción que tenemos los diferentes profesionales en ese acto de apoyar, sanar y vivir bien, el sentido de esa interacción está situado en poder vivirlo como una aventura, ¿sí? En que en esa relación en donde nos encontramos, sea con familias, con niños y niñas, sea con una mujer gestante, una mujer en parto, una joven pidiendo atención para sus procesos de planificación y de preparación para la concepción, sea cualquiera la población, la intención de una interacción con sentido es ayudar a descubrir las experiencias que hay detrás de lo que, digamos que detrás de lo que es el tema de abordaje que nos convoca en el momento. ¿Cuál es la experiencia que existe en ese sujeto que está aprendiendo su salud, que está adaptándose? Y descubrir en esas experiencias saberes, creencias, desde las cuales cada quien ha ido construyendo esos aprendizajes que se manifiestan en resultados de salud. Descubrir en esas experiencias y proponer vivencias por parte nuestra como acompañantes, vivencias colaboradas, si se quiere, compartidas, que le permitan digamos, que permitan a los a niños o niñas o a familias o a las mujeres reaccionar frente a nueva información y frente a nuevas formas de abordaje que le permitan también transformar sus prácticas o sus maneras de decidir frente a su salud. Y esto en el marco del diálogo de saberes, que sé que ha sido para todos los profesionales, digamos que la pauta de innovación, si se quiere, o la pauta básica para entrar en un proceso de humanización de la atención. Y el diálogo de saberes permite transformar esas experiencias previas, ¿sí? Construyendo nuevos significados. En el centro sigue estando el niño y la niña, las gestantes y las familias y su biografía. Ellos, si se quiere, la biografía de cada ser humano, sus experiencias, sus saberes, es la materia prima. Es la materia prima con la que, digamos, con la que trabajamos en toda interacción. No solo la expresión del malestar o del observado frente al desarrollo del niño y la niña, sino quién es ese ser humano, insisto, quién es ese ser humano que está ahí asumiendo el cuidado de la salud propia o de un niño o de una niña o de una mujer gestante o en proceso de parto. 4 herramientas son las que vamos a revisar en pos de lograr esa transformación de ese escenario que recibimos a veces, que es del dolor, el miedo, la tensión y el dolor, y transformarlo a confianza, relajación y placer. Pero también
4 herramientas que son útiles para poder asumir qué significa respetar las experiencias y los saberes del otro, entrar en diálogo de saberes y desde allí generar cambios en prácticas que sean favorables para el bien vivir de niños y niñas, de gestantes y de familias. Empecemos revisando la herramienta 1. Esta herramienta básicamente busca situar como centro de nuestro interés la empatía. La herramienta 1 es el contacto empático y su conexión con nuestra capacidad de sintonizar con quien tenemos enfrente. Entonces, si yo soy un mediador educativo, una mediadora educativa en entorno de salud, una agente educativa, esta herramienta lo primero que me pide es revisarme mi capacidad de entrar en sintonía con ese otro que tengo enfrente, ese otro que es niño o niña, ese otro que es una mujer, ese otro que es la familia misma, padre, madre. Y el contacto empático implica darle lugar a las emociones. Cada vez más es claro la alta incidencia de la emocionalidad en los procesos de bienestar humano. En esta herramienta, básicamente lo que hacemos es aceptar que en torno a estar bien, básicamente está recibir las emociones. La herramienta plantea, digamos que 3 pasos para que, estando en cualquier proceso de atención, insisto, individual o colectivo, nos permitamos, 1, recibir las emociones. Recibiéndolas, pasar a aceptarlas. Y aceptándolas es hacer un proceso de correspondencia. Y eso, básicamente, en esos 3 pasos, es hacerle saber al otro, en el marco de la humanización de servicios que nos proponemos y en el marco de que la salud es un proceso de aprendizaje, hacerle saber que tengo idea, que ya comprendí lo que el otro está sintiendo y que puedo ayudarle a movilizar hacia un estado superior de cómo está en ese momento, sea cualquiera la situación, sea porque una madre tiene preguntas con la lactancia, sea porque una mujer tiene miedo al parto vaginal, sea porque hay un niño o una niña que nos está mostrando condiciones de enfermedad o una alteración en su desarrollo. Lo primero es recibir. Y recibir básicamente es darme cuenta qué emoción tiene el otro. Si hay una tristeza, si hay rabia, si hay alegría también. Si lo que hay es asombro, no se lo esperaban. Y nombrarlo. Recibir básicamente es decirle al otro que ya me di cuenta, que tiene una emoción y se la recibo, no dejarla pasar por alto. Es decir, hemos pasado muchos años en los procesos de consulta en salud dejando pasar las emociones. Y esta herramienta lo que hace es, hay que restituirla, porque hoy en el mundo la tendencia es que para sanarnos necesitamos la participación del ser que tiene comprometida su salud. Y para que participe lo tengo que escuchar y recibirle, para que él encuentre cómo puede realmente contribuir en que él esté bien. Ya no depende solamente del personal médico o asistencial o el personal social. Necesitamos que el otro realmente se vincule con su proceso de salud. Esta herramienta lo que hace es, ven, yo entro en contacto contigo, te reconozco qué está pasando y qué estás sintiendo y procesemos. Entonces, primero recibo la emoción, de qué se trata y la nombro. La acepto porque para todos es claro que cuando vemos comprometido en nuestros temas de salud o de crecimiento y desarrollo, cuando estamos al frente de asuntos donde estoy observando si voy digamos, por lo esperado, pues necesito que alguien me pueda nombrar, es natural
tienes razón en sentirte de esa manera. Aceptar implica decirle al otro, no te tienes que sentir mal por expresar esa emoción. Eh, Aceptar implica darle lugar a esa emoción para que pueda transformarse. Y el tercer paso es corresponder, que está asociado a que, bien, estás en esta emoción, es natural que la puedas sentir, pero la puedes transformar a un estado superior. Y transformar a un estado superior significa que yo incluso en mi cuerpo asuma con genuina expresión, con sincera expresión, mostrarle al otro que esa emoción puede ir hacia arriba, puede transformarse, de hecho se transforma hacia un estado superior del sentimiento, al estar en presencia nuestra. Insisto, pueden ser 5, 10 minutos de consulta o puede ser un taller de 1 hora, puede ser cualquiera que sea el tiempo. Esta herramienta básicamente le da entrada a la emocionalidad y puede en segundos disponernos en una relación educativa en el entorno de salud, nos puede disponer a una transformación de pensamientos, de acciones que pueden estar influyendo en el estado de salud de niños, de mujeres, de las familias. La herramienta 2, antes de la herramienta 2, cuando recibo una emoción, cuando me permito entrar en contacto empático con otro, entonces puedo experimentar con un camino para realimentar esas emociones, ¿sí? En síntesis, usar 3 pasos básicos. 1, nombrar la emoción, ¿sí? Conectar con una sensación de cambio a esa persona que le muestre su potencialidad. Examinemos un ejemplo con el que podemos, durante esta teleconferencia, explorar las otras herramientas. El tema de la lactancia materna. Entonces, esos 3 pasos de recibo, acepto, correspondo, ¿cómo los realimento? 1, lo recibo. Veo que estás atemorizada. Ejemplo, veo que estás atemorizada porque sientes que no sale la leche, porque no te baja la leche. Se la acepto. Es natural. Estás aprendiendo. Es natural que te sientas de esa manera, porque deseas que tu bebé esté nutrido y porque deseas que él esté bien. Paso a corresponder. Y al corresponder uso como conector la I, ¿sí? Uso I, para mostrarle que sí hay por qué sentir esa emoción. Y tiene enfrente la posibilidad misma de estar cambiándola. De hecho, que ya es muy probable que la esté cambiando. Pero necesitamos habilitar a esa mujer o a esa familia y en esa potencialidad de cambio, ¿sí? Entonces, este jueguito, si se quiere, con el lenguaje, invitaría luego a conectar con la I. Y paso a corresponder diciéndole, como lo has estado descubriendo y has estado viendo, tu hijo necesita tiempo, ambos necesitan paciencia para irse ajustando y adaptando. Pegando tu bebé al pecho, va a salir la leche. Muéstrame cómo lo estás haciendo. Si se quieren, estas claves del lenguaje le ayudan a quien estoy apoyando a reconocer, a sentirse reconocido, pero a sentirse potenciado también. Y verán que una de las claves también es usar el gerundio. Cuando voy a conectar a alguien con su potencialidad, le muestro que ya lo está haciendo. Uso el gerundio para decir, tú lo estás descubriendo que necesitas tiempo, estás descubriendo, estás aprendiendo que se requiere paciencia, estás descubriendo que solo pegando al pecho al bebé va a salir la leche.
La mediación educativa ocurre fundamentalmente en la conversación y por eso quienes estamos en los procesos de apoyo en el entorno en salud, pues nos implica ser buenos conversadores, aprender, encontrar las maneras de usar el lenguaje como herramienta poderosa para apoyar la transformación. Esta herramienta lo que hace es unir, es reconocer emoción y reconocer que desde el lenguaje puedo ayudarla a transformar. La segunda herramienta sigue en esa vía de que el lenguaje se vuelva nuestra herramienta educativa por excelencia, básicamente ayudándonos a transformar creencias. Esta herramienta del diálogo creativo para transformar creencias, también a modo de un proceso, digamos, bajo un método de unas, si se quiere, pasos, nos ayuda a comprender que eso con lo que a veces lidiamos literalmente, que son saberes culturales o creencias, en más de las veces poco favorables a la salud, en algunos casos, se le puede transformar, ¿sí? Pero que hay que atenderla. También hay que saber cómo opera una creencia. No basta en el diálogo de saberes, no basta con que la evidencia científica sea expuesta. Es necesario entrar en diálogo. Y es un diálogo perturbador, es un diálogo que genera una perturbación mutua, con la intención de que se cree un nuevo significado frente a lo que se pretende transformar, ¿sí? Son cinco, si se quiere, 5 pasos básicos para llevar una creencia a transformarla. Insisto, no basta con que diga lo que ya la ciencia ha nombrado, porque sabemos que muchas de las consultas y muchos de los talleres que se hacen, muchas de las sesiones grupales que se hacen, están llenas de información valiosa, un conocimiento formalizado y evidenciado, pero que la pregunta que queda es ¿por qué la familia no lo asume? Porque si es tan claro que ya algo es dañino, no se transforma en acción en una familia. Pues bien, básicamente porque la creencia o el saber cultural tiene una carga afectiva. Y esa carga afectiva está asociada a, digamos, de generación en generación. Está asociada a una validación cultural arraigada en el afecto. ¿En quién lo dijo? ¿Quiénes pasaron por esa experiencia? ¿Y qué evidencias también tienen? Evidencias que son del corte cultural y del corte de los afectos. Ejemplos. Que no, todavía, hasta hace poco leí artículos en donde, a pesar de que los niños, se ha indicado que los niños no deben dormir boca abajo, aún se encuentran altos niveles de mujeres que no nombran aún que siempre sus hijos están acostados boca arriba, sino que incluso dicen frecuentemente están boca arriba. Y que da la idea de que efectivamente acuden a poner a sus hijos boca abajo. Y leyendo ese artículo, lo que encontraban básicamente era las razones por las cuales las familias podían persistir en una práctica como esa, evidenciada, documentada, sabiendo que detrás de ello hay el riesgo de la muerte. Y las razones que señalaban estaban asociadas básicamente a es que mi madre siempre me señaló que de esa manera mi hijo puede tener un sueño profundo. Contra ese, si se quiere, ese saber y ese deseo oculto de que el bebé duerma bien, descanse, pese a la evidencia científica, pareciera que no se pudiera. O sea, que es una batalla, pareciera una batalla. Y lo que encontraba esta investigación es
podía aumentar ese, la probabilidad de poner a un niño boca abajo en 12 veces la probabilidad, el afecto que había de por medio en esa creencia, asociada a una, si se quiere, a una sabiduría de generación en generación. Entonces, si eso lo tenemos de presente, si ya lo sabemos, pues tenemos que encontrar el método, ir asumiendo un método pues para ir disolviendo creencias, diluyéndolas, debilitándolas si se quiere, hasta que se apropien las que son favorecedoras de la salud en niños y niñas, en mujeres gestantes, bien, y en la salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo me puedo mantener en conversación, en un diálogo creativo para transformar una creencia? Uno es mantenerme en diálogo. ¿Y cómo me mantengo en diálogo? Uno, primero detectando cuál es el saber dominante que hay ahí. Cuando escucho algo, ¿qué es lo que se sabe? ¿Y en qué se cree y en quién se cree? Necesito detectar qué es lo que domina para poder empezar a debilitar ese poder que tiene lo que está dominando. En el caso de la lactancia materna, encontramos una madre que puede decir, mm, a mí no me salía leche, yo le di agua panela porque mi mamá siempre me dijo que había que complementar, a nosotros también nos complementaron, puede salir. Y no me salía, y yo quiero que mi hijo esté bien, mi deseo más grande es que no se vaya a desnutrir, ¿sí? En esa, yo puedo entrar y decir, no, la lactancia materna, y entrar a hablarle todas las evidencias, o hacer un diálogo creativo, porque ahí está dominando a esa madre, más allá de el amor con el que se entrega información en los procesos de salud, está dominándola una creencia que está arraigada en la madre, que está arraigada en su ancestra. Entonces, lo que viene es descubrir que en lo que ella nombra hay una cosa, digamos, de esa creencia muy positiva, y es que ella tiene un deseo profundo de que su hijo esté bien nutrido, ¿sí? Y lo suficiente. Ahora, el siguiente paso es vamos a entrar con ella a tomar conciencia y a explorar a profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué está acudiendo a complementar con agua panela? ¿Por qué ha desistido de pegar a su hijo al pecho? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Sí? Y podemos encontrar, voy a poner en el caso hipotético, podemos encontrar una causa como, es que no me sale leche, me duele el pezón, estoy agrietada, y me siento muy mala mamá, yo siento que no lo estoy haciendo bien. Si yo mantengo el diálogo creativo, puedo darme cuenta luego en la conversación qué es eso lo que está manteniendo la creencia. Ese por qué, porque me siento mala. Me siento mala si no lo hago bien. Me siento mala porque no me sale la leche, no me sale abundante como dicen que tiene que salir, a cántaros. No, me siento mala madre. En ese segundo paso encontraría esa justificación que está haciendo mucho más fuerza que lo que nosotros podamos hacer con información científica en esa madre en particular. ¿Para qué? Para en un tercer paso empezar a desestabilizar las creencias, sin hacer juicios de valor, ¿sí? Y recuperando en lo que se ha ido, digamos, compartiendo en el diálogo, recuperando lo que hay de positivo detrás para empezar a debilitar lo que sabemos que hay de dañino en el saber que hay allí presente. Sin juicios, sin imponer. Lo que viene en el tercer paso es recuperar las intenciones. Tú tienes una intención de que tu hijo esté bien nutrido y tienes una intención de ser una madre amorosa, una madre que sabe, digamos, que acoger a su hijito y en sus necesidades. Eso es fundamental, hay que afirmárselo. Esos dos deseos son cruciales. Ahora, el paso que viene es
tienes muchos caminos para lograrlo, distinto a los que has estado usando. Y en la vía de ese tercer paso, empezar a poner la evidencia, si se quiere, científica, nombrándole, está comprobado que solo si tú lo pegas al pecho, vas a producir la leche que él requiere, y vas a producir la que él requiere en su proceso de ir adaptándose. Su estómago apenas está creciendo. Ahí es el momento donde viene la evidencia, en donde saco la imagen y le digo el estómago del bebé cómo es, en donde cuántas gotitas son suficientes para ese bebé, en donde saco todos los elementos de la libre demanda y no dejo, en el caso que estamos viendo, no dejo pasar que hay un gran temor de esa mamá, que hay que transformarlo en amor y confianza, que por si es buena madre o no. Y ese temor no lo puedo dejar, como nos lo invita a hacer la herramienta 1. Bien, ahora, el hecho de que tú estés observando lo que observas en tu hijo, da cuenta que tú estás atenta, estás aprendiendo. La maternidad es un proceso permanente de observar, de aprender, de ensayar y ensayando claramente quedarnos con lo que mejor nos va afirmando en esa capacidad. El amor que tú le das a tus hijos, las caricias, el calor, la mirada, todo ese profundo amor, él te lo agradece, él está feliz porque está contigo. Entonces, en ese tercer paso, sigo usando el lenguaje, pero introduzco ya el lenguaje científico, si se quiere, el lenguaje, la evidencia que confronte lo anterior, y uso un lenguaje emocional para empoderar también, para ir demostrando que esos miedos que logro escuchar por allí, los voy transformando en confianza, con el apoyo, obviamente, y la conversación fluida con la madre, en este caso, en este ejemplo que estamos asumiendo. El cuarto paso es, al mantenerse en conversación, podemos ir observando que se está creando una nueva historia, que se está tejiendo una nueva significación o una nueva percepción. Y ese momento hay que aprovecharlo. Yo sé que todos los que hemos hecho procesos de atención nos damos cuenta cuando llegamos a ese momento, en donde hay una luz que sentimos una lucecita, sentimos una conexión, si se quiere, en donde el otro ya se ha enganchado, si se quiere, con un nuevo pensamiento. Entonces, ese nuevo pensamiento invito a que el otro lo nombre. Estoy conversando con esa madre, invito a que la nombre. O sea, ¿qué crees? ¿Con qué pensamiento te puedes ayudar? Según esto que hemos conversado, en el caso. ¿Qué has encontrado nuevo en esto que hemos conversado? Hasta que ya pueda nombrar. Voy a poner un ejemplo. Hasta que pueda nombrar cosas como, esto es como un trabajo en equipo. Mi bebé y yo tenemos que hacer un trabajo en equipo. Hasta que ella pueda en sus palabras nombrar, necesito más paciencia. Bueno, estoy aprendiendo a ser paciente. Mi leche es lo único que necesita. Hasta que la madre pueda nombrarlo, debemos permanecer en conversación. Cuando soy yo la que lo nombro como personal de asistencia en salud, cuando soy yo la que lo nombra y lo digo, no traspasa el cuerpo del otro. Un proceso como esta herramienta lo que nos permite es que el otro se sienta atravesado, se permita a sí mismo atravesarse con las preguntas, hasta que lo nombre. En ese cuarto paso estamos co-creando. Esa madre está nombrando a su manera un nuevo pensamiento que la potencia. Para llegar a un quinto, en donde nosotros, como agente educativo, necesitamos reconfirmar que si hay una nueva historia allí, que sí se está produciendo. Y en ese quinto paso de recomendar una nueva historia, si se quiere, de reconfirmarla, lo que viene es los tips que llamamos, la recomendación de una práctica
que se vuelve tarea en esa madre, una cosa concreta para el caso y que se puede acompañar, que ya se podría acompañar desde los procesos educativos que tienen las diferentes instituciones o programas. Para el caso, bueno, madre, entonces te ha quedado, tú misma dices que has comprendido que tu alimento es suficiente, que, que es un trabajo en equipo. Entonces, bueno, vamos a practicar amamantar a libre demanda, a toda hora, en todo lugar. Vamos a estar atentos en que tu hijo también te va indicando el camino. Para esos pezones, una cosa clave, vamos a usar tu propia leche, te va a ayudar. Recuerda, empiezo a dar los tips tan concretos y digamos que en unos pocos que le permita a la madre seguir en su proceso de aprender. Y así es como se puede vivir la salud como un aprendizaje, como un camino de transformación, de adaptación, si se quiere. Esta herramienta pone desafíos. Básicamente, ¿cuáles desafíos? Permanecer en conversación. Y esto nos pone una crítica a lo que hoy vivimos en la atención en salud, ¿sí? No son conversaciones lo que tenemos en consulta, no son conversaciones lo que tenemos en las sesiones de control prenatal y de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Es muy lineal aún la relación. Permanecer en conversación es darle validez a ese interlocutor que tengo enfrente, que se exprese para poder practicar estas herramientas, ¿sí? Y poder transformar y que la salud realmente se aprenda. Dos, el reto fundamental es que sea cualquiera el problema que venga a nosotros para atender, una vez ha sido acompañado, salga bajo un nuevo significado. O sea, ya no está, sino que hay un nuevo significado frente al problema que se identificó inicialmente. Hay un asunto clave es en esto de tener un diálogo creativo, es mantener una posición de ignorancia. Ignorancia como del que no sabe, así sepa. Es una estrategia. Jugar como aprendiz. Así creamos saber todo. Jugar a contame más, decime por qué lo dices. Ve, no sabía. ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Sí? Pero genuina, o sea, no fingida, no impostada, sino una manera de expresarle al otro, yo quiero saber de tu caso, quiero saber de cómo se está expresando esto en ustedes como familia, o en este niño, o en esta mujer que está pariendo. Aceptar que cuando estamos en diálogo creativo, y esto en tanto entendamos que el diálogo puede crear y transformar, cuando estamos en ese tipo de diálogo, la interacción es perturbadora. Y cuando digo perturbadora, es que van a haber cambios de estado. Es decir, no vamos a permanecer iguales. Una herramienta como esta, básicamente lo que nos dice es, yo no puedo permanecer igual después de estar en contacto con alguien que quiere realmente mediar mi proceso de educación en salud. El otro reto es apropiar la multiparcialidad, es decir, conocer todas las versiones. No es la mía, es la de la madre, y si tengo al padre, conocer la versión del padre, y si tengo a la abuela, conocer la versión de la abuela, ¿sí? Actuar en las versiones, conversar sobre las versiones e integrarlas. Y bueno, la posibilidad de tener un diálogo creativo es que podamos recrear el pasado con un nuevo presente que nos permita vivir mejor, incluso esas experiencias que pudieron haber quedado en la historia marcando, que en este presente podamos construirnos una historia con la que se pueda vivir mejor. Esa es la idea de tener un diálogo creativo, crearnos historias desde las que podamos mantener la salud, gozarla y vivir bien. La herramienta 3 sigue siendo una herramienta donde la base principal está en el uso del lenguaje, y en este sentido es la escucha, ¿sí?
una escucha reflexiva. Para permanecer en conversación, necesito practicar una escucha reflexiva. Una, una manera de estar con el otro en donde eh, se explora, si se quiere, se espera la información que se está recibiendo, considerando las necesidades particulares de quien está ahí buscando apoyo, buscando ayuda. ¿Sí? Un proceso de permanecer en conversación, teniendo sobre la base la escucha reflexiva, es básicamente la herramienta para manifestar el apoyo. Y la escucha asociada al apoyo, verán que está altamente asociada con el silencio. Y el silencio, más que quedarse callado, es el silencio de la bulla que nos habita en nuestra mente, la bulla que habita en nuestro cuerpo. Digamos, los modelos, patrones, preguntas preformadas, respuestas preformadas que ya tenemos a la hora de encontrarnos con cualquier persona que estamos en proceso de atención. Dejarlo preformado, dejarlo lo anticipado, para poder que se exprese naturalmente la conversación y se exprese naturalmente lo que es necesario transformar. La escucha reflexiva implica silenciar, silenciar la bulla que nos habita, silenciar los juicios, silenciar las respuestas anticipadas. Y en ese proceso de silencio nos acompaña nuestra mirada, nuestra gestualidad, el sentimiento corporal, ¿sí? En ese sentido, lo hemos escuchado seguramente en en otros procesos de formación, es crucial la conexión con la mirada, la conexión visual con quien se está hablando. Mantener una actitud de acogida, de validación, darnos la posibilidad de alinear nuestro cuerpo con el del otro, darnos cuenta que ese cuerpo dice cosas. Nosotros podemos sentir muchas veces la angustia del otro cuando llega, pero también la alegría, pero también el asombro. Entonces, la importancia de una escucha reflexiva es que si yo me doy cuenta de eso, la reflejo, me sintonizo, ¿sí?, con eso que el otro me está expresando. Establecer un contacto sutil, un contacto físico, medida las proporciones, teniendo en cuenta el contexto cultural. Este proceso de escucha reflexiva implica empezar a darle cabida también al tacto sutil. Y desde luego la escucha reflexiva pues pone presente este asunto de evitar distracciones en otras tareas o nuestra tendencia a estar interrumpiendo cuando el otro está hablando. ¿Qué herramientas podemos también usar para hacer una escucha reflexiva? Dejar que la historia siga, disfrutar lo que cuenta la familia, disfrutar, cuando digo disfrutar es dejar que fluya ese relato. Y en ese relato mostrar señales de aliento o hacer incentivos verbales, ¿sí? Como por ejemplo puedo usar, qué interesante, parece que te gusta tal cosa, es un buen punto, ¿sí? En la medida en que voy escuchando, si estoy pegadita a la historia, podría hacer incentivos verbales. Si estoy con respuestas preformadas, pues solamente saldrán de mis respuestas. El otro, como si estuviéramos respondiendo, jugando a pregunta y respuesta. ¿Sí? Si dejo que la historia fluya, genuinamente me va a salir algo, como es comprensible que lo hayas hecho. O puedo pasar a usar herramientas más elaboradas del lenguaje, que es devolver una interpretación. Y entonces cuando devuelvo una interpretación, cuando he estado atenta a la historia y me doy cuenta que estoy escuchando algo por allí,
que no se nombra directamente, pero lo estoy escuchando. Y de eso sabemos todos. Estamos en medio de una historia, nos la están relatando, o en medio de consulta me están contando una situación y detrás estoy escuchando, pareciera que estoy escuchando algo. O a través de la historia me voy dando cuenta que ese ser me está queriendo nombrar algo más. Entonces puedo arriesgar una interpretación para validarla y jugar un poco con, en esta escucha reflexiva, por eso es reflexiva, porque va a devolver, o sea, voy a realimentar, escucho para realimentar, escucho para verificar, escucho para validar, y al escuchar para validar y realimentar, entonces arriesgo nombrar qué es lo que estoy escuchando para que el otro me diga si le estoy tomando, si lo copié, si copié efectivamente su sentimiento o su expectativa y su interés. Esta escucha implica usar también el parafraseo, que es estar jugando un poco en la conversación con, parece que tú me quieres indicar, según lo que tú me estás nombrando, entonces entiendo que, ¿sí? Jugar un poco con poner en mis palabras lo que siento, usar, más que en mis palabras es usar una manera diferente de nombrar lo que acaba de expresar a quien estoy escuchando. Y es fundamental en una escucha reflexiva, que lo que busca es ir y venir en la conversación, devolver, realimentar. Va a ser crucial las preguntas. Preguntas que abran la reflexión, que vayan a lo profundo, preguntas que superen el sí y el no, para poder darle contexto a la situación que estamos abordando. Bien, la última herramienta es el confort, proveer confort. En la sesión de atención al parto y al nacimiento de forma cálida, abordamos algunos de estos elementos. Vamos a sintetizarlos en esta herramienta que es clave. Si hay un escenario que queremos, digamos que posicionar, que es el de confianza, amor, que genera relajación y calma, y esto genera placer, el confort es una herramienta por excelencia. Cuando acudimos al sistema de salud, sabemos que genera necesariamente tensión. Esta herramienta es crucial. Al dolor, confort. Al malestar, confort. Al miedo, amor. Gusto, placer. En esta herramienta lo que hacemos es situar al cuerpo. En las anteriores hemos situado a la emoción, al lenguaje, como nuestros elementos a favor para entrar a mediar la transformación que queremos compartir con otros, ¿sí? Y que es necesaria para ganar en estados de salud más plenos y placenteros. Ahora, aquí situamos al cuerpo, un cuerpo que es el escenario de ese aprendizaje de la salud, un cuerpo que relata la vida misma, un cuerpo que dice la biografía de ese ser que tenemos enfrente, un cuerpo que es contenedor, que es escenario, ¿sí? Que es un lienzo que se ha venido pintando progresivamente, un cuerpo que situamos como amigo. Cuando usamos una herramienta de confort, lo que hacemos es devolverle al cuerpo no solo su capacidad de enfermar, o sea, y cuando digo capacidad es que el cuerpo se enferma para poder expresar algo que es necesario transformar. Entonces, cuando volvemos a una herramienta de confort, estamos restituyéndole al cuerpo su capacidad de ser amigo, devolviéndole su sabiduría, reconociéndole su inteligencia, reconociendo lo juguetón que es y lo amoroso que puede ser. En cualquier programa o servicio de salud sexual y reproductiva o de atención a la gestación,
el parto, el nacimiento y el crecimiento y desarrollo. Esta herramienta lo que hace es devolvámosle lugar al cuerpo, hagámoslo partícipe. La salud requiere que hoy participemos conscientemente del proceso de sanarnos. Ahora a nuestro cuerpo le gusta sanarse de cierta manera, le gusta ser partícipe de cierta manera y necesita redescubrirse en las capacidades que tiene de restablecer la salud. En ese sentido, eh, la herramienta 4 convoca a darle cabida a la respiración, como el despertar de la energía vital. Solo intentemos unos segundos. Les invito a que dispongamos unos segundos para respirar tranquilos. Segundos. Y comprobemos lo que tiene de efecto respirar pausado. Adelante. Nos conectamos con el impulso vital que nos habita. Y sentimos que en cada inhalación ingresan partículas de vida, de calma, de gratitud. Nos conectamos con ese estar vivos, estar vivas, presentes. Podemos sentir la vida recorriendo. Una herramienta como esta le devuelve protagonismo al cuerpo. Solo imaginen una consulta individual o un espacio colectivo en donde la respiración es posible. No solo por quienes asisten a nuestros procesos de acompañamiento, sino por nosotros mismos. Es la posibilidad de la pausa, de la conexión con el otro, de celebrar la vida, de poner la esperanza de por medio en cada acción que hacemos por la protección y el cuidado de la vida de otros. Y lo que tiene la respiración práctica, y ahí hay un mundo por explorar, hay un mundo a libertad para que cada profesional explore, para que aprenda formas nuevas de disfrutar de la respiración conscientemente. Lo que tiene la respiración como una herramienta de mediación educativa es que me permite endulzar el encuentro, centrarnos, me permite expresar una manera de apoyar y expandir energía, expandir vitalidad. Eh, junto a la respiración está el contacto, el tacto, el masaje, la caricia. También ahí hay digamos que todo un escenario por explorar, según la cultura, según el contexto, ¿sí? Cómo vamos haciendo contacto progresivo, cómo los cuerpos se encuentran. Eh, es un proceso de ensayar también, de pedir permiso, de hacer sentir al otro que se está presente, básicamente. El contacto con las manos, solo el acto de que se abracen, de que se palpen. Solo este ejercicio personal genera contención. ¿Qué puede significar para el otro que va en busca de ayuda? Que encuentre en nosotros también alguien que con tacto sutil le muestra recepción y apoyo. Masajes en las manitos son claves básicas para apoyar al otro, recibirlo en medio de angustias, jugar un poco con despejar la mente,
¿sí? Con golpecitos en el cuerpo, suavecitos, ¿sí? Hay múltiples maneras. Solo lo que hacemos aquí, lo que hago aquí es provocarlos a que las exploren, las incorporen en sus procesos de atención. El juego, si estamos hablando de vientres maternos abriéndose, si estamos hablando de niños y niñas creciendo, pues el código fundamental para proveer confort, es decir, para proveer placer, está en el juego y el arte. Cómo nuestros escenarios se vuelven espacios para el juego. Como un consultorio puede ser un espacio para juego, o un auditorio, un encuentro de crecimiento y desarrollo, de control prenatal. Y lo que tiene el juego y el arte es que nos conecta con nuestros instintos. Y al conectarnos con nuestros instintos, nos habilita para proveernos sanación también nosotros, para participar desde nuestra sabiduría. Mm, el juego y el arte, especialmente lo que motiva es la libertad y a lo que nos lleva es a afirmar capacidad. Y si hoy sabemos que la tendencia es necesitamos seres que se empoderen sobre su salud, pues el juego y el arte me devuelve la capacidad, me rehabilita, me devuelve poder sobre, sobre mi proceso de cuidarme. En, en esta herramienta de proveer confort está también el ritual. En las diferentes culturas de nuestro país hay diversidad enorme de cómo llevar rituales que honran la vida, que celebran la vida a los espacios de salud. Y ritualizar implica tener una actitud contemplativa frente a lo que está aconteciendo. Solo pongamos nuevamente el tema del parto. ¿Qué es lo que hay de por medio allí? ¿Cómo deja de ser mecánica nuestras atenciones para que se vuelvan atenciones sensibles y con sentido, celebrantes, que convoquen a lo singular, que conecten con la gratitud, con la compasión? Para hacer ritual están todas las riquezas que nos habitan en este país, en las diferentes, en lo urbano, en lo rural, en lo ancestral, indígena o afrodescendiente. Hay maneras en que podemos convocar a celebrar la vida más en nuestros escenarios de salud. Y eso implica reconocer que en torno al proceso de aprender la salud están implicados componentes espirituales, componentes emocionales, componentes físicos también, obviamente, pero que especialmente la gente en torno a su salud tiene implicados componentes emocionales y componentes espirituales, que es importante poner digamos, a fluir en el proceso de atención. La imaginación, la visualización y la afirmación son, digamos, expresiones de esta herramienta de confort. ¿Cómo genero placer en el otro? Pues entrenando la imaginación. ¿Sí? ¿Cómo descentro del dolor al otro? Entrenándolo en la imaginación, invitándolo también a que visualice distinto su historia. No se trata solo de contar una nueva historia, de que haga una nueva significación, solo hablando. También lo puedo hacer usando afirmaciones, haciendo ejercicios de imaginación que me permitan incluso ver a un bebé, si estoy en gestación, me permitan ver a mi bebé sano, me permitan situarme en la esperanza, situarme en el deseo, en la potencialidad. Dado que un círculo vicioso en el que estoy entre miedo, tensión y dolor, puede estar cada vez más sobredimensionado con pensamientos, imaginaciones y afirmaciones que no contribuyen a hacer la transformación. Entonces allí también hay todo un mundo por explorar para proveer confort, usando imágenes bellas, usando afirmaciones. Miren, lo que queremos sentir en lo profundo,
La mente nos lo muestra. Si eso lo tengo claro, entonces uso la mente para que posicione en mi corazón también eso que más deseo. Si es así de claro, que la mente me muestra lo que quiero sentir, entonces uso afirmaciones, pensamientos eh, que transformen la manera de ver un asunto que necesita superar una institución de salud, un municipio, una comunidad. 4 herramientas de mediación educativa en procesos de atención a la salud sexual y reproductiva y al crecimiento y el desarrollo en la niñez. 4 herramientas que están en relación a comprender a la salud como un proceso de aprendizaje. ¿Qué retos quedan en esta mediación educativa? Abrir los ojos, y eso significa abrir la mirada. Oídos atentos significa dejarse provocar, ¿sí? No dejar pasar. Pescar, digamos que los sentimientos en lo que escucho, y un corazón dispuesto a la compasión, ¿sí? A recibir al otro. Porque en la medida en que pueda disfrutar el encuentro con otros en este proceso de atención, pues eso se retorna también en el ejercicio laboral. Es decir, es un ejercicio de disfrute compartido. Esos retos que deja la mediación educativa para la cualificación de los procesos de atención, entre algunos, los siguientes. 1, reconocer los aspectos emocionales y espirituales, sociales, culturales, históricos, psicológicos y físicos que están implicados en la salud. Usar siempre el acto de honrar y pedir permiso. Nombrar y explicar siempre lo que vamos a hacer. Mantener una actitud contemplativa de la vida. Y contemplativa es autoobservante, ¿sí? Que valida al otro, que lo ve como interlocutor válido, y que valora sinceramente lo que se comparte en cualquier interacción. Usar el lenguaje como herramienta fundamental de educación, pero un lenguaje empoderante, transformador, creativo, que sea comprensible y que lo usamos para ayudar a encontrar el propio poder que tiene ese otro al que hemos decidido apoyar. Actuar interdisciplinariamente, compartir las experiencias, hacer análisis conjuntos. Y uno de los retos cruciales en una apuesta en donde voy a escuchar, en donde voy a sintonizar con el otro o a dialogar creativamente, pues uno de los retos fundamentales es desprenderse de la creencia de el amo del saber o de que todo el conocimiento está en el personal de la salud. Desprenderse de ser el amo del saber para poder posibilitar el diálogo con las creencias y con los saberes que hay en la cultura. Queda como reto, bajo estas 4 herramientas, en avanzar en la cercanía, en la aceptación física y emocional, en comunicar pertenencia, que el otro se sienta a gusto en presencia nuestra, que se sienta seguro, con tranquilidad, y que pueda desarrollar su intimidad, es decir, que se sienta preservado en su intimidad y su privacidad. Estas 4 herramientas nos hacen preguntas. ¿Cómo estamos frente a ellas nosotros? ¿Cómo estamos en la conexión con nuestro propio cuerpo? ¿Cómo estamos para expresar nuestras emociones? En el juego, en la respiración, en darse pausas, en escucharse. Estas herramientas pues también nos ponen a prueba y ese es el ejercicio interesante de autoobservarnos, de reconectarnos con el propio cuidado de la vida, de sanar nuestras propias memorias. Esa es la posibilidad que da encontrarse en procesos de atención en salud.
que al tiempo que acompaño a sanar en su proceso de sanar a alguien, también nos sanamos a nosotros mismos. Y bien, como retos finales, estos servicios y programas tienen un cuerpo y suceden en un cuerpo infantil o un cuerpo femenino. La invitación es a honrar también lo femenino, a darle lugar a la pregunta por los nacimientos, por la creatividad, por la tierra, por el útero mismo, por lo que nos contiene, ¿sí? Y asumir una perspectiva de género, en donde se le dé lugar a la mujer, a la niña, a los niños, en sus diferencias. Bien, estos son entonces los retos que hemos querido compartir en aras de hacer giros en los procesos de atención, en crecimiento y desarrollo, en control prenatal y obviamente en la atención a la preconcepción. Muchísimas gracias. Nos vemos en el foro de discusión.